Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos comentar y conversar sobre lo que está sucediendo en el país. La situación política tormentosa tras la liberación de Jorge Glass y una sensación de inseguridad que cunde en el país. Para nuestros oyentes, volvemos a compartir una reciente encuesta en la cual se da cuenta que a nivel de el país, un 21,84% de las personas consideran como el principal problema de Ecuador la delincuencia, 20% aproximadamente la corrupción. Y aquí en la ciudad de Cuenca, un 47% de las personas señalan que el tema más urgente a solucionar en esta urbe es el de la seguridad. En medio de esto, en Cuenca estamos aún con el trauma de lo sucedido en la cárcel de Turi y tenemos informaciones en el país como la que acabamos de señalar, que dan cuenta de que la seguridad que debe garantizar el Estado realmente está sumamente volátil y hay gravísimos problemas en el Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista. Gracias, Gustavo. Buenos días. Bueno, es este problema de la inseguridad que básicamente se ha ido desbordando en algunos puntos del país en relación a situaciones específicas como, por ejemplo, la operación de bandas que son los brazos armados, los carteles del narcotráfico, que también generan violencia. Y obviamente de que Ecuador dejó de ser un país de paso de droga a un país de distribución y de microtráfico también, porque hay otras lógicas criminales que ya están ocurriendo aquí en el país, es decir, el paradigma anterior que se manejaba y no se quiso admitir desde el gobierno de la Revolución Arturo, Ciudadana. Tenemos problemas de señal, quizá nos ayuda si es que acerca lo más posible el micrófono de su teléfono para escucharle mejor. Sí, no sé si ahí está mejor. Creo que sí, adelante. Ya, lo que mencionaba es que básicamente estamos enfrentando un escenario muy complejo que tiene que ver con la manifestación de las bandas estas que trabajan para el narcotráfico y para los carteles, que básicamente están reaccionando frente también a unas operaciones mucho más contundentes de la policía y de los organismos de control para activarse frente a toda la dimensión que ha cobrado el narcotráfico en el país. Evidentemente en este proceso lo que hay es muchas posturas que se están viendo en relación a las debilidades que todavía enfrenta el Estado para poder controlar, por ejemplo, el tema de lo que se mencionaba hace un momento, que es cómo se almacena y se guarda la droga, porque no olvidemos que el año pasado se capturaron 175 toneladas de cocaína. Entonces, además de eso, depende para que se pueda quemar, depende de procesos judiciales que se vuelven engorrosos. Para la policía eso también es un gran riesgo, porque no hay la infraestructura suficiente para tener un resguardo apropiado de esa cocaína y extinguirla de una manera inmediata en función de nuevos procesos mucho más ágiles, porque la legislación quedó desfasada. Entonces creo que es un tema que necesita ser analizado con detenimiento en este contexto, en el contexto de una evolución sistemática del narcotráfico, los carteles y las bandas en el país, además con un gobierno que enfrenta crisis simultáneas y que le dificulta tomar medidas apropiadas para enfrentar de una manera más efectiva y rápida estos fenómenos. Licenciado Torres, muy buenos días. Nos preguntamos en estos casos si es que efectivamente se trata de un problema de normativa, si es que realmente se trata de errores de funcionarios, se trata de negligencia por parte de algunas instituciones, o definitivamente la delincuencia y el narcotráfico han permeado ya las instituciones del Estado, las instituciones de seguridad. Me refiero a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Este hecho reciente de las drogas no es el primero que vemos en el contexto mismo de las drogas en nuestro país. Así es un problema sistémico
El narcotráfico ha permeado algunas instituciones del Estado y evidentemente tiene operadores, no solamente en la policía, en el ejército, sino en diferentes organismos del gobierno, también en el sector privado, porque hablamos de un fenómeno que viene creciendo sostenidamente la última década. Entonces, desmontar toda esa estructura de apoyo, todas esas redes que están infiltradas a nivel estatal, va a tomar todavía mucho tiempo, y eso es una tarea que debe ser priorizada por el gobierno, y no veo que exista una política para precisamente establecer dónde están estos actores, hacer investigaciones más profundas que puedan realmente depurar las instituciones y establecer las redes y las organizaciones que están cooperando con el crimen organizado a nivel del Estado. Es un tema crucial para evitar que sigan ocurriendo estos fenómenos recurrentes, porque no olvidemos que estas organizaciones tienen mucho dinero, tienen mucha cooperación, y por lo tanto pueden obtener información privilegiada, saben cómo se mueve la policía, cómo se mueve el ejército, qué pasa en las aduanas, qué pasa con la marina. Es decir, hay una estructura muy sofisticada que también tiene inteligencia, tiene información, tiene expertos que procesan esa información y toman decisiones en función de todos esos datos para precisamente golpear a diferentes organizaciones del Estado que están en esta lucha de alguna forma desigual, porque estamos hablando de transnacionales del narcotráfico que tienen que ver no solamente con carteles mexicanos, sino con carteles europeos, que realmente es muy complicado enfrentarlas si no hay una política de mediano y largo plazo a diferentes niveles. Arturo, acciones como las recientemente tomadas por el gobierno nacional, como dividir al Ministerio de Gobierno y recuperar el Ministerio del Interior, ¿tendrá o podrá realmente tener alguna incidencia en lo que usted manifiesta, en esta ausencia de políticas para actuar de manera oportuna y eficaz en temas como estos? Sí, creo que esa es una decisión acertada que se venía estudiando y requiriendo desde diferentes sectores especializados, porque básicamente el Ministerio de Gobierno no podía asumir esta doble función de la política y la seguridad, cuando sabemos que el principal problema que ha venido enfrentando el país los últimos años es el de la seguridad. Entonces se requiere de un ministerio específico y de una persona que conozca sobre este fenómeno, y yo creo que efectivamente el ministro Patricio Carrillo es alguien que tiene conocimiento, que sabe del área, y puede pues contar con todas los instrumentos y las herramientas para poder entender y aplicar medidas que en lo concreto nos ayuden a cambiar la tendencia, que es el aumento de la inseguridad. Con que se revierta esta tendencia para disminuir los homicidios, los delitos violentos, se desarticulen organizaciones que tienen que ver con estas operaciones del crimen organizado, creo que ya el ministro cumpliría una gran tarea, y el ministerio, en este caso del Interior, podría ya empezar a dar resultados, pero obviamente eso no se va a dar de la noche a la mañana, sino que requiere de la articulación de varias entidades, no es solamente voluntad de un ministro. Entonces, esta es una política nacional que tiene que ser elevada a un nivel estatal, y también ahí los gobiernos seccionales, la misma ciudadanía tiene un papel para entender que todos somos de alguna forma corresponsables de que la seguridad en nuestro barrio, podemos dar alertas, en fin, o sea, esta pelea tiene que ser una tarea en la cual toda la sociedad, y no solo el Estado y el gobierno, estén enfrentando para poder lograr una eficacia mucho más oportuna.
Algunos oyentes podrán no conocerlo y por eso señalamos que nuestro entrevistado, Arturo Torres, es un periodista con larga trayectoria que ha investigado mucho temas relacionados entre el poder y las mafias, con sus libros El juego del camaleón, Rehenes, con el asesinato de los periodistas del Comercio. Y aquí quisiéramos ir a ese eje transversal que se ha determinado a través de sus investigaciones, Arturo, entre la política y la delincuencia, la presencia de mafias en el país. Los sucesos políticos son parte de este eje transversal y tenemos que decir, en una opinión totalmente personal, que no se vio en las imágenes a un Jorge Glass precisamente como una persona afectada por la depresión. Tuvo una apariencia y dio declaraciones más bien parecidas a un líder de la Cosa Nostra o la Camorra. Sí, yo coincido, Gustavo, con esa tesis. Básicamente lo que se ve es que se fue construyendo un sinnúmero de hechos para que él pueda acceder de esta manera tan inesperada, sorpresiva, por así decirlo, aunque ya estos escenarios se conocían, y eso es lo que se le está de alguna forma cuestionando al gobierno. ¿Por qué, si es que ya había la intención? Porque no era la primera vez que Glass y sus abogados presentaban un recurso de habeas corpus, ya lo habían presentado en Cotopaxi, pero como no les dieron... Me parece que fue el quinto intento, en el que se le ha dado la libertad. Claro, o sea, en este caso realmente lo que ocurrió es que es la crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. La muerte anunciada es la muerte de la justicia, del Estado de Derecho, porque vemos que se violentan todas las normativas de un juez inferior, se tumba un fallo de Corte Nacional de Justicia. Esto solamente ocurre cuando el sistema está permeado por estas organizaciones que se dedican a torcer los fallos judiciales a su favor, y entonces básicamente el Estado, el gobierno, lo cogen en curva. Hay una serie de negligencias también del SNAI, donde también se nota que está penetrado por el crimen organizado. Hay operadores de estas organizaciones delictivas que se articulan a este tipo de acciones ilegales, que no es la primera vez. El otro mecanismo es precisamente el de los sorteos de estos a la carta, ¿no es cierto?, que caen precisamente a los jueces, que saben que van a fallar en función de sus intereses y no en función de lo que dice la ley. Hay un sinnúmero de factores que nos ayudan a entender que una relación entre el crimen organizado y acciones políticas deliberadas con la complicidad de funcionarios estatales. ¿Podemos entonces creer, licenciado Torres, que efectivamente esto responde a un pacto, como se ha venido denunciando, especialmente desde algunas bancadas políticas, también al interior de la Asamblea Nacional, entre el correísmo y el movimiento Creo, el presidente de la República? Bueno, esa es una de las hipótesis que se ha planteado, una de las lecturas que se ha hecho. Yo la verdad no tengo ninguna prueba sobre que exista un pacto al respecto, pero sí creo que es un tema que políticamente se nota que hubo una serie de negligencias que el gobierno debió alertar, y eso precisamente es lo que genera todas estas suspicacias y todas estas opiniones contrarias a lo que estaba ocurriendo en relación al gobierno, de no tener una alerta sobre lo que estaba pasando. Yo recordaba lo que ocurrió con el caso Rasquiña, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno. Cuando se supo que Rasquiña estaba interponiendo una serie de recursos para salir libre, que por cierto Rasquiña era defendido por el mismo abogado que defendía a Jorge Glass, que era Harrison Salcedo. Eso no hay que olvidar, que también fue asesinado luego. Esto es un tema que realmente se evidencia cuando el Ministerio del Interior de esa época, liderado por María Paula Romo, y que tenemos problemas con la señal, lo que iba a pasar. Ahora sí, ahora entonces, estamos escuchando. Se daban las alertas de que Rasquiña estaba utilizando estos recursos ilegales de la justicia para salir, aunque luego salió, ya el gobierno había hecho lo suyo, pero el sistema de justicia, con la contaminación
que tiene y el sistema penitenciario también con estos operadores que están activos y no han sido identificados ni ha habido una purga estructural para poder sanear estos problemas, vamos a volver a vivir este tipo de liberaciones a la carta de jueces que va. Tenemos problemas de la comunicación, Arturo. Esperemos que podamos seguir con este diálogo. En todo caso, algo muy claro es que hay una cantidad de hechos que llevan a lógicas conjeturas, en el sentido de que el habeas corpus, una figura legal y constitucional sin duda, fue forzada y coordinada. Tenemos el hecho de que el Estado tuvo la oportunidad de objetar la liberación de Jorge Glass en la audiencia del habeas corpus. Tuvo 3 representantes legales, pero ninguno activó ningún mecanismo. Y además de este tratamiento ejecutivo del habeas corpus, sorprendió la diligente actuación del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad, que no actúa con la misma agilidad casi nunca para otros presos. Sí, efectivamente, esto es parte de una serie de operaciones que ya hay grupos de abogados que conocen cómo el sistema puede ser permeado, saben qué jueces pueden darles facilidades, y también hay un esquema de funcionarios, como decía hace un momento, de la SNAI, que son parte de estas redes, y sin embargo el gobierno ha sido incapaz de alertar este problema y evitarle al país esto que estamos viviendo en este momento, porque básicamente la gente se siente, de lo que yo he podido ver, de todo lo que hemos podido evidenciar estos días, defraudada, porque básicamente un caso de corrupción tan flagrante como la del vicepresidente Glass es escandaloso que ahora haya aprovechado el mismo Estado para beneficiarse, y con una reacción totalmente tardía, errática y plagada de negligencias que realmente no tienen justificación. Con el conocimiento de causa que tiene Arturo, y con esto finalizamos, ¿qué opinión tiene sobre el nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sobre la actuación que ha tenido en este tema, sus declaraciones? El gobierno insiste en que nada tiene que ver con los hechos que se han dado, que no ha transado para la liberación de Jorge Glass. Bueno, lo cierto es que en el caso del ministro, debía él tener identificados puntos críticos, y en este caso habían las alertas de que Jorge Glass estaba pidiendo desde diciembre, ya tenía esta narrativa de que estaba enfermo, de que no habían las garantías para que se mantenga en la cárcel de una manera segura, aunque un dato importante es que el detenido que tenía más seguridad en las cárceles del país es Jorge Glass. Tenía un médico que todos los días hacía un informe de su situación médica y psiquiátrica y psicológica. Es decir, él estaba totalmente cuidado y protegido en la cárcel de Cotopaxi. Y por eso es que resulta mucho más extraño que el gobierno no haya tenido información para saber lo que se venía y lo que estaban haciendo, las operaciones que estaban realizando, y ese tipo de negligencias, porque no tener esa información de lo que estaba ocurriendo con Jorge Glass en torno a la búsqueda de que le concedan el recurso de habeas corpus, tiene que ver con toda el manejo que tienen este movimiento político, también con gente que trabaja para ellos en las prisiones, en el sistema penitenciario, en el sistema judicial, que están articulados a todas estas organizaciones. Bien, gracias Arturo por habernos atendido. De nada, Gustavo, un placer, hasta luego. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación,
autor de importantes libros que han tratado sobre este tema de el poder y las mafias en Ecuador, sus relaciones, a través de los libros del Juego del Camaleón, Rehenes, entre otros.